La amenorrea hipotalámica no es una patología, es un síntoma. Es un síntoma de que el cuerpo no está funcionando correctamente. ¿Cuál es el efecto en la salud de una chica que le haya pasado esto? Por ejemplo, que lleve 15 años sin tener una regla natural y se esté dando cuenta ahora. Pero una menstruación incapacitante que no te permita hacer tus cosas del día a día, esto no es normal. Y te basas únicamente en la teoría, sí que podrías decir, vale, pues en esta fase vamos a enfocarnos más en fuerza, en intensidad. En esta otra, entrenamientos de baja intensidad, que además se asimilan mejor. También es muy importante el autoconocimiento. ¿Qué pasa? Que las mujeres no saben conocer su ciclo menstrual. No es que pase nada por tú tomarte anticonceptivas en esta situación, pero tienes que ser consciente de cuál es el problema y hacer cambios. O sea, pues el más llamativo y fácil de identificar es cambios en el flujo vaginal. Cuando me empecé a interesar por esto dije, es que no tengo ni idea del ciclo menstrual, solo nos enseñan a no quedarnos embarazadas. Pero a nivel nutrición, ¿hay algo que se recomiende más de comer preovulación, postovulación en la fase folicular, en la fase lútea? Lo que hace el organismo es apagar funciones que no son vitales, al menos a corto plazo. Entonces, para una mujer que no tiene energía suficiente, es mucho más importante que lata el corazón que se pueda quedar embarazada. Entender cuál es la importancia de los hidratos, qué papel juegan y cómo lo recomiendas tú. El glucógeno, que es la manera en que nuestro cuerpo almacena esos carbohidratos, tiene otras funciones y la ingesta de carbohidratos también actúa a nivel hormonal. Y yo creo que la gente tiene que aprender también a diferenciar cuál es su contexto y su situación. Yo creo que la gente se confunde un poco con no, es que a mí no me hace falta. Total. Pero si lo vas a hacer mejor, ¿no? Claro, cada mujer tiene también unas necesidades energéticas muy diferentes. Entonces... Bueno, welcome to Logroño. Joder, macho, nos hemos venido a Logroño, primera excursión oficial del podcast. Sí, primer podcast abroad. Oye, Marta, ¿estás lista? Por supuesto, sin gorra, pero estoy lista. Ya, es que teníamos que haber avisado previamente, pero no pasa nada. Mejor no avisar, que nos quitan la identidad, Marta, y como tiene más seguidores, nos quita la idea. Tal cual. Bueno, Marta, antes de nada, muchas gracias no por venir, porque hemos venido nosotros, pero muchas gracias por atendernos y nada, un gusto estar en Logroño y tenerte aquí. No, gracias a vosotros y además hoy así disfrutáis de la calle Laurel, que ya veréis que lo vais a pasar muy bien. Sí, tenemos una lista de recomendaciones de pinchos que vamos, habrá que probarlos todos. Hombre, saben los mayas que salimos de aquí, de estas 4 paredes, y nos vamos a reventar Logroño entero. Vamos a probar Cuidado todo. Que le llaman también la senda de los elefantes. Uy. ¿De verdad? Porque sales trompa, ¿eh? Sí. Sí. Joder, pues tú y yo tenemos un problema, entonces. Sí, bueno. Madre mía. Pues bueno. Al tema, Marta. Queremos hacer una pequeña introducción de quién eres tú. No tienes que esperarte demasiado, ¿no? Pero cuéntale un poco a la gente que quizás no te conozca. A mí me interesa sobre todo saber, tú a nivel deportivo, ¿qué has hecho? Porque ahora lo que estás haciendo está bastante enfocado en mujeres que hacen deporte, pero también tu backup de todo lo que has estudiado y las diferentes ramas que has tocado, que son muchísimas. Bueno, no me gusta mucho hablar de mí, pero lo voy a intentar resumir. En cuanto al deporte, yo siempre he hecho deporte. Mi padre me puso una raqueta en la mano a los 3 años y he jugado al tenis toda mi vida. Bueno, toda mi vida no. Antes sí que era toda mi vida, ahora ya no. Claro. Pero sí que hasta los 19, una cosa así, a un nivel, bueno, mi nivel, pero altito. O sea, entrenaba muchas horas al día, etc. Luego ya en la universidad seguí un par de años y ya me era muy difícil compaginarlo a nivel de horarios y todo con los estudios. Y estuve unos años pues haciendo clases de gimnasio, lo típico, hasta que una época un poquito complicada de mi vida, al salir dije, bueno, quiero competir en algo porque a mí me gusta, me sienta muy bien, y me puse a correr y bueno, y no se me ha dado del todo mal. De hecho, tenemos 2 récords, ¿no? Aquí. Sí. Que son la media maratón más rápida de La Rioja, ¿es? Sí. ¿De algún grupo de edad o en total? No, en total. Qué fuerte, ¿eh? En total. Y los 10 kilómetros también más rápidos. 10 kilómetros, sí. Joder, o sea que ahora, hoy en día, entrenas mucho todavía. Ahora estoy en una época de un poquito menos. Más enfocada en fuerza, ¿no? He visto en tu Instagram. Sí. ¿Y eso? Bueno, sin más, el año pasado estuve lesionada muchos meses. ¿De qué tipo de lesión? El aductor mayor, una sobrecarga. Ostras. Y como yo pues soy así un poco bruta, seguí corriendo y al final fue sobrecarga, muy sobrecarga. Joder. Pero bueno, luego ya bien, volví a preparar una media maratón, pero tampoco al nivel en el que lo hacía antes de la lesión.
Porque antes, o sea, cuando conseguiste estos tiempos, o sea, estabas entrenando mucho, o sea, te lo tomabas muy en serio. Sí, estaba con entrenador, con Carlas Tour, muy en serio. Muy es en que serio. yo todo lo que hago tiene que ser así. Entonces ahora también estoy aprendiendo un poco a bajarme el listón en cosas. Y una de ellas es el correr, también porque estoy en una época que no sé ni cuándo voy a poder hacer una carrera o no. O sea, un calendario un poco caótico. Sí. Y a mí me gusta entrenar con un objetivo de competir. Y como ahora no lo puedo tener del todo claro, pues mira, aprovechando para hacer otras cositas sin dejar de correr. Ese punto de seriedad me encanta porque me recuerda mucho a lo que me dijo Aris, que Aris es muy así también, de lo que haga, lo hago muy en serio, ¿no? Y entonces eso hace que medite mucho más las cosas a las que se mete, pero en el caso del podcast fue así, ¿no? Porque yo se lo propuse y él me dijo, tío, si lo hacemos en serio, tal, así que aquí estamos, pero vamos, me Además es muy curioso porque todos los invitados que hemos traído hasta ahora, sí que es verdad que como conciben la competición o conciben el entrenamiento, bueno, el entrenamiento o da igual, o el estudio hacia algo o una entrevista para entrar a un trabajo, como que necesitan una meta para sentir que tienen esa motivación para cumplirla, ¿no? En tu caso es como dices, oye, sin calendario de carrera estoy un poco vacía, ¿no? No sé cuánto entrenar, no sé si, ¿sabes? No eres capaz de ponerte a lo mejor ese estímulo y decir, este día tengo que romperlo. Entonces es curioso. ¿Y ahora cómo lo haces? O sea, ahora que no tienes fecha de carrera, ¿no te cuesta mazo? Porque a mí me costaría a saco, en plan, como salir a entrenar si no tengo un objetivo o un algo. No, porque a mí me encanta. Pues o sea, es mi momento. ¿Te mola hacer series? Sí, a ver, hay días que no me apetece, pero y sí que estoy apuntada a una carrera, pero estoy haciéndolas como de otra forma, sin querer ir a hacer lo mejor posible del mundo. Estoy aprendiendo, que entonces, también está bien. Ahora, ¿cuál dirías que es tu objetivo no deportivo? O sea, con todo lo que estás haciendo con tu trabajo, ¿no? Con tu consulta, que además tienes un equipo contigo y demás. O sea, ¿cuál es tu objetivo profesional? O sea, ¿estás intentando hacer que un mensaje llegue a la mayor cantidad de gente a través de redes? ¿Qué es lo que estás enfocando? Bueno, mi objetivo es el mismo desde hace mucho tiempo, que es que la gente, sobre todo las mujeres, que se cuiden, o sea, que cuiden su salud, que no cometan errores con la alimentación que son muy, muy habituales, más aún en deportistas, pero en no deportistas también, y que cuiden su relación con la comida. Entonces, mi objetivo es un poco ese, ver que cosas que se normalizan mucho, como la pérdida de menstruación, etcétera, no son normales, y ayudar a la gente a solucionarlo. Oye, y para llegar a esta parte, ¿no? de que tu motivación al final del día es ayudar a la gente, en este caso ayudar a las mujeres, ¿cómo llegas hasta aquí? O sea, Vale, porque os he contado el deporte y me he olvidado de los estudios, que realmente para mí siempre ha sido lo más importante. De hecho, a mis 18 tuve que decidir si irme a jugar al tenis con una beca o dedicarme más seriamente a los estudios y elegí lo segundo, porque a ver, era buena, pero en La Rioja, ya está. Entonces, bueno, yo desde los 12 añitos iba súper enfocada que quería hacer investigación en cáncer por la muerte de un familiar que me marcó mucho. Siempre digo que a mí esa enfermedad me sacó de la infancia, entonces dije, yo quiero hacer algo aquí. ¿Qué edad, perdona, se puede preguntar? 12, a los 12. Joder, 12 años. 11, 12, sí. Vale. Y así fui, súper enfocada. Entonces hice biotecnología en la Autónoma de Barcelona, luego hice un máster en inmunología avanzada y luego comencé mi tesis de investigación en el Vall d'Hebron Instituto de Oncología. Entonces, durante la tesis, a mí la nutrición siempre me había gustado también, pero yo laboralmente iba enfocada a eso. Durante la tesis tuve esta época que os he contado antes así un poco malilla porque a mí me encantaba y me encanta la investigación en cáncer, pero es una enfermedad que, por lo que os he contado, creo que para mí tiene un componente emocional que me costó. O sea, tuve una época que me costó mucho. Y en esa época, bueno, al final decidí que yo quería terminar la tesis, pero que quizás seguir en investigación me iba a costar la salud. ¿No? Hasta tal punto, ¿eh? Sí. Joder. Sí. Buena autorreflexión y muy difícil también de tomar esa decisión, ¿eh? De saber que llevas los nervios, bueno, las emociones a flor de piel y que es tan crucial. También se juntó que las condiciones para hacer investigación tampoco ponen muy fácil. Muy fáciles, sí. Por ejemplo, la vida que yo quiero llevar, que a mí me gustaría pues, poder pasar tiempo con mi familia y se puede, pero es muy difícil y tienes que estar muchos años de sacrificio. Entonces, bueno, igualmente lo principal fue lo que he contado antes,
Y cuando vi que quizás ese camino que yo tenía tan claro que iba a hacer en mi vida, no, me di cuenta de que quizás podía probar otra cosa, que era la nutrición. Y claro, me apunté a algún curso y tal, pero realmente, mira, y aprovecho para decirlo que esto siempre viene bien, para pasar consulta, al menos en España tienes que tener o el grado o el técnico superior. ¿Vale? Entonces... ¿Por qué lo dices? ¿Hay mucha gente que pasa consultas sin tener el grado? Sí. Bueno, lo disfrazan de otra forma, pero sí. Me parece perfecto porque al final, ¿qué mínimo de exigir un mínimo de formación para poder tener la responsabilidad de aconsejar sobre algo, ¿no? Es como tú cuando eres entrenador. Mira, yo fui entrenador de CrossFit un tiempo y independientemente de que sabía entrenar y podía creerme que sabía enseñar, tuve que pasar las certificaciones hasta poder saber cómo enseñar a alguien, cómo tener la capacidad de ver tipos de modificaciones, si viene alguien lesionado, adaptaciones y demás, con lo cual me parece perfecto que pongas un poquito de puño en la mesa y digas, oye, aquí... Bueno, es que también es que es la salud de la gente. Total, claro, evidentemente. Hay que tener un poco de... Sí, lo que a mí me sorprende es que exista lo contrario. Pero claro, esto no lo controla nadie, ¿no? Pues no. Claro. Pero hay también en entrenamiento, en psicología, ¿no? Al final, bueno. En fin, total, que para continuar un poco con la historia, vi que estaba el grado a distancia y mientras hacía la tesis me matriculé. ¿Mientras hacías la tesis? Sí, también mi padre me dijo que lo puedes hacer, que lo puedes hacer. Bueno, mi familia en general. Es verdad que yo tengo bastante facilidad para los estudios, esto lo digo para la gente que si alguien está en esa situación, no hace falta hacerlo todo a la vez, ¿no? Porque realmente estuve años sin un minuto, o sea, haciendo una tesis de investigación, entrenando, como os he contado antes, y estudiando, pero bueno, ya está, yo soy un poco así, lo hice y me quería especializar en mujer, en salud de la mujer y mujer deportista, porque en ese ambiente que yo estaba de carreras y tal, también escuchaba cosas, yo misma cometí muchos errores y dije, hombre, de esto creo que se sabe muy poco y me motiva. Entonces yo todo el día estaba leyendo papers y tal, y cuando ya terminé el grado y pude, pues comencé a pasar consulta. Joder, y o sea, ¿tú te imaginabas que iba a tener, porque has tenido un crecimiento muy grande en Instagram, en general la gente te sigue y cuentan contigo mucho y seguro que habrá una cantidad de chicas a las que habrás impactado de manera positiva que será imposible de contar, eso es la leche. ¿Tú te imaginabas que ibas a llegar a tanta gente con este mensaje? Uy, no, para nada. No. Pero yo creo que esto también nadie se lo imagina, ¿no? Cuando empieza a compartir estas cosas. De hecho, me acuerdo de las primeras veces que empecé a hablar de esto de amenorrea hipotalámica. Es que ni sabían lo que era, ¿no? No, nadie había escuchado nada. Ahora, por suerte, no soy tampoco la única que habla de ello y se va sabiendo más. Queda muchísimo por hacer. Pero bueno, la verdad es que sí, quizás he impactado en mucha gente. Tampoco considero que sea una cuenta gigante ni nada, pero sí. O sea, al final sí que creo que ayudo, que es lo que me motiva a mí también para divulgar. Yo siempre digo que cuando dices eso de que no eres una cuenta gigante, hay que pensar en la gente que te sigue como individuales. Entonces yo siempre le digo a Aris, cuando nos escuchan... No, para mí es muchísima. Claro. O sea, nosotros cuando nos escuchan 9.000 personas decimos, ¿tú, 9.000 personas? Ostras. Las pones en un mismo sitio, en una plaza y flipas la que lías. O lo mismo de, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram actualmente? 134.000. Vale, 134.000. Tú te pones en el Bernabéu y hay gente que haría cola fuera todavía. Claro, son 2 Bernabéus no, casi. sí, yo creo prefiero no pensarlo porque me da un respeto. Seguramente es más gente de la que hay en Logroño. No sé cuánta gente hay en Logroño, por ahí, ¿no? Yo lo que quiero decir, y aquí podemos entrar ya un poco más en tema específico, ¿no? del ciclo menstrual y demás, pero es curioso que lo que comentabas de la amenorrea hipotalámica, que luego lo comentaremos, que cuando Cristóbal y yo hicimos un episodio hace, no sé, a lo mejor 4 o 5 semanas en el que hablábamos de qué cosas iban a venir, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tú nos confirmaste que podíamos venir aquí. Y hubo una seguidora que nos escribió y nos dijo, oye, por favor, a ver si podéis tocar el tema de la amenorrea hipotalámica, que es un tema súper desconocido, pero más común de lo que parece. Y yo se lo leí a Cristóbal y me costó pronunciarlo. Yo digo, ¿pero qué me están contando? Y digo, ¿pero cómo puede haber, de hecho, gente que dedique el tiempo a escribirnos para que tratemos un tema que es desconocido y de repente no tenemos ni idea y luego nos hemos metido en tu perfil y resulta que para ti es el pan de cada día de como que estás normalizando mucho este tema? Entonces, bueno, lo dejamos ahí un poquito en pausa porque luego lo tocaremos. Sí, pero sí es verdad que yo supongo que una de las cosas que viste, ¿no? Es que había, o sea, contenido de nutrición siempre ha habido y siempre ha habido información sobre ello, hay muchos estudios y demás. Lo que no ha habido tanto es como enfocado específicamente en la mujer o en la mujer con actividad alta o deportista, etcétera, ¿no? Entonces yo supongo que tú verías como ese hueco
y dirías, coño, esto hay que rellenarlo un poco. Sí, vi ese hueco y además era el hueco que a mí me gustaba, Claro, entonces... Total, un buen fit. Y aparte lo has vivido en tus propias carnes. Sí. Bueno, pues hoy vamos a hacer o sea, venimos con estudio preparados, pero sabemos que o sea, queremos aprender. Entonces, para empezar y romper un poco el hielo, cuéntanos un poco la teoría base de cómo es el ciclo menstrual de una mujer, qué fases tiene y qué tiempos tiene. Yo creo que luego dará opción a entender más cosas. Vale. Bueno, pues el ciclo menstrual, así definición de diccionario, es la manera en la que el cuerpo de una mujer se prepara para un posible embarazo. Hasta ahí, bien. Sí. Pero es muy importante saber que su importancia va muchísimo más allá y de hecho el ciclo menstrual está considerado un signo vital, igual que las pulsaciones, igual que la tensión arterial y es que aporta mucha información sobre la salud de una mujer. ¿Qué pasa? Que la ciencia de la salud en general, y todavía más en el deporte, generalmente ha tenido a la mujer bastante abandonada. O sea, los estudios se han hecho casi siempre en hombres y las cosas que son más específicas de mujeres, pues bueno, se sabe menos porque se han estudiado menos o empezaron a estudiarse más tarde. El ciclo menstrual consta de dos fases, la fase folicular y la fase lútea. Estas están separadas por los dos eventos principales, por decirlo de alguna manera, que son la menstruación. Cuando comienza el ciclo menstrual es el día 1 de menstruación. El día 1 que le baja la regla a una mujer, ahí empieza un ciclo. La fase folicular, F de first, para que os acordéis, que es la primera, llega hasta la ovulación, que realmente la ovulación es el evento más importante del ciclo menstrual. Lo que pasa es que es difícil de identificar si no sabemos, y como nadie nos educa en esto, muchas mujeres no saben. Y una vez se produce la ovulación, comienza la segunda fase, que es la fase lútea, y que llega hasta la siguiente menstruación, que empezaría otro ciclo. En cuanto a tiempos, normalmente un ciclo menstrual considerado normal puede ir entre 24, incluso un poco menos días, hasta 35 o incluso un poco más. Toma. Si todo lo demás es saludable, o sea, si es ovulatorio, etc. La fase, o sea, lo del libro es, ¿no? 28 días y la ovulación el día 14. Mito. Toma ya, primero, me encanta. Mito, sí. Eso es una manera fácil de explicarlo, pero realmente sí que hay mujeres que tienen ciclos de 28 días que ovulan el 14, hay otras que tienen ciclos de más o menos días y que ovulan antes del 14, que ovulan después del 14. O sea, realmente se considera normal que se ovule antes del 20. Hay mujeres que pueden ovular el 18 y otras que ovulen el 10. Y como dices que es un marcador de salud, o sea, realmente entiendo que está el básico de si no estás teniendo la regla, pues oye, igual deberías mirártelo, ¿no? Pero también existe que si, no sé, hay irregularidades o si es demasiado corta, también es un marcador de ¿hay algo raro? Sí. Si es muy irregular, es decir, te viene un ciclo a los 20 días, luego a los 50, luego a los 100, ahí algo está pasando. Y también puedes sospechar que no está todo bien si, por ejemplo, el sangrado es excesivamente abundante, con muchísimo dolor. La menstruación no duele. Esto es otro mito. Ah, sí, ¿eh? Puedes tener ciertas molestias, pero una menstruación incapacitante que no te permita hacer tus cosas del día a día, esto no es normal. Vale. Y puede estar escondiendo una patología como endometriosis, etc. Está normalizado, pero no es normal. Vale, o sea, yo creo que esto va muy ligado con lo que te quería comentar ahora, que es una pregunta que tengo yo, que he oído a mi alrededor, de hecho de muchas chicas que montan en bici y demás, que es cómo debería cambiar el entrenamiento, cómo afecta los diferentes ciclos o momentos de la menstruación al deporte. Pero claro, por lo que me dices tú, si están viendo que les cuesta mucho hacer deporte en algún momento del ciclo, quizás es porque el ciclo como tal está mal o hay algo que no está, ¿no? No, porque una cosa es que los síntomas sean excesivos, que esto es cuando no se puede normalizar, como el dolor menstrual o que tengas un síndrome premenstrual que no puedas hacer tu día a día. O sea, no puede ser incapacitante y si lo pensamos es lógico. Al final, ¿qué sentido tiene que algo que una mujer tenga que estar viviendo cada mes total. de su vida sea incapacitante? No. Entonces puedes tener molestias, puedes tener ciertos síntomas y esto es normal, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta al deporte?
como he dicho antes, no hay muchos estudios, pero bueno, sí que hay algunos. Y una clave aquí que me gustaría decir lo primero es que varía mucho de mujer a mujer. Y esto yo incluso he hecho como mis propias investigaciones en redes ¿no? Yo te expongo la teoría, que puede ser, por ejemplo, que normalmente tenemos mejor rendimiento en torno a la fase ovulatoria, o algún artículo que ha preguntado a mujeres a ver ellas si notan cambios o si modifican sus entrenamientos. Pues cuando estoy en los primeros días de menstruación, pues me encuentro mal y solo hago entrenos suaves o tal. Y es un poco de todo. Y yo lo pregunto y me he encontrado respuestas totalmente opuestas de mujeres que me dicen: yo el primer día de regla no hago nada porque no puedo. Y otras que me dicen: yo con la regla ojalá me toque una carrera porque estoy a tope. Entonces es muy, muy variable. Entonces yo aquí siempre lo que me gusta, la información que me gusta o el mensaje que me gusta lanzar es que está muy bien que conozcamos la teoría, ¿no? Pues lo que estoy diciendo yo, los estudios, que se sigan estudiando todas estas cosas, pero que también es muy importante el autoconocimiento. ¿Qué pasa? Que las mujeres no saben conocer su ciclo menstrual. Yo pregunto por ahí: ¿tú me sabrías decir cuándo ovulas? El día 14, ¿no? Y con lo que os he explicado, no. Y hay muchos síntomas que nos permiten saber cuándo estamos ovulando. Entonces, combinar la teoría con el autoconocimiento y decir: vale, yo sé que cuando estoy cerca del periodo premenstrual me cuesta un poco más hacer entrenamientos de alta intensidad. Pues meto más rodajes suaves. Pues yo no, cuando estoy ovulando es que me encuentro mal. Vale, y pero a partir de ahí es un valorar. tema realmente dependiendo de cada persona. No es que porque haya un cambio hormonal vayas a rendir más. A ver, sí, luego hay unas bases fisiológicas de lo que producen las distintas hormonas y cómo afectan tanto a la recuperación, al uso de sustratos energéticos durante el ejercicio, que si piensas eso y te basas únicamente en la teoría, sí que podrías decir: vale, pues en esta fase vamos a enfocarnos más en fuerza, en intensidad. En esta otra, entrenamientos de baja intensidad, que además se asimilan mejor. La teoría está. En la práctica, aparte que yo lo veo un poco complicado, porque yo que he seguido planes de entrenamiento y tal, ostras, si tú intentas configurar un entrenamiento con las bases de repente ¿no? te tocan 10 días de zona 2. Ya. Claro, también están las bases del entrenamiento para conseguir el máximo rendimiento y si tú quieres luego combinar eso, a día de hoy yo no soy entrenadora, pero creo que es complicado. Entonces, lo que he dicho, yo aquí, esto es opinión, creo que conocerse a una misma y yo, por ejemplo, sé que en algún día, pues si tengo una serie, si no es el día, pues sé por qué, que esto también ayuda mucho, ¿no? Pues yo sé que hoy no es el día por esto. Evidentemente hay otras razones, que no el ciclo menstrual no es la única causa de todo, pero realizar ese trabajo de autoconocimiento creo que es lo principal en cada mujer para luego poder decir: vale, pues voy a adaptar un poco esto o no. Yo tengo dos preguntas. En base a lo primero, ¿cuándo, o sea, como hemos mencionado por cerrar el ciclo menstrual, ¿cuándo es la fase más fértil? ¿Justo en la ovulación es cuando es más fértil? ¿O sí, alrededor de la ovulación. Vale, alrededor. ¿Que sí. puede ser antes o después? ¿O una vez se empieza la ovulación en ese rango que son 10 días, 5 días por...? Lo que pasa es que los espermatozoides pueden permanecer vivos entre 5 o hasta 6 días. Vale. Entonces, esto también dependerá, ¿no? Si tú has tenido relaciones y ovulas a los 5 días y por ahí siguen vivos, pues que te puedes quedar embarazada, ¿no? Interesante. Y luego, mi segunda pregunta era, has dicho que la ovulación, que la gente no sabe identificarla. ¿Cuáles son algunos síntomas que se pueden reflejar las mujeres de decir: oye, vale, a lo mejor ahora me puede cuadrar que puede que esté ovulando? Pues el más llamativo y fácil de identificar es cambios en el flujo vaginal. En la etapa fértil, cercano a la ovulación, es un flujo vaginal más abundante, elástico, transparente, igual que la clara del huevo cruda, igual. Eso es un flujo fértil. Entonces es una manera de decir: vale, debo estar ovulando, y después ese flujo cambia a un flujo más seco. Y eso es que ya has ovulado. Eso es lo más fácil. Luego hay otras historias como tomarte la temperatura basal, ¿no? Posición del cérvix, síntomas. El tema de tomarte la temperatura basal es lo que hace en los anillos estos ahora, ¿no? Que van conectados con la aplicación. Se basa en eso, creo.
Debe estarlo, creo que porque sí. Los Oura Rings, sí, yo también lo he Sí. escuchado con mi hermana, que justo son los típicos anillos, pues igual que un Garmin o un Whoop, pues estos mide otras métricas fisiológicas, lo hablamos con Borja, de hecho, con el médico, que son algunas muy específicas, y justo mi hermana me mencionó, no tengo ni idea sobre esto, más allá de que según los cambios de temperatura que te medía, podías medir la fertilidad, Sí. no de cuánto fértil eras, sino si estabas alrededor de, pues supongo que una ovulación. Claro, ¿no? eso es una medida retrospectiva. Cuando te sube la temperatura basal ya has ovulado el día vale. anterior. ¿Vale? Pero sí, además estos dispositivos nos hacen la vida más fácil, porque estar con el termómetro ahí todas las mañanas antes de levantarte es bastante rollo. No, pero claro. una vez, o sea, esto también una vez que no sé, que lo has hecho para conocerte a ti misma y tal, luego ya sabes claramente cuándo estás ovulando y cuándo no, ¿eh? Muy top. Sí. Y tú dices entonces que muchas de las chicas que vienen a tu consulta y demás nunca han hecho este proceso de un poco analizar cuándo es cada fase. No. No es nada común. No, nada. Pero yo misma, yo cuando me empecé a interesar por esto, dije, es que no tengo ni idea del ciclo menstrual, solo nos enseñan a no quedarnos embarazadas. Ya. Cuando luego, al final, no es tan fácil, hay muchos problemas de fertilidad, Total. etcétera. Oye, y has mencionado que no hay magia a la hora de periodizar el entrenamiento alrededor del estado que estés, ¿no? Del ciclo menstrual, pero a nivel nutrición, ¿hay algo que se recomiende más de comer preovulación, postovulación, en la fase folicular, en la fase lútea? ¿Hay recomendaciones, aunque sea? Hay algunos detalles. Yo diría más que recomendaciones, detalles. Lo fundamental es comer bien durante todo el ciclo menstrual. ¿Vale? Luego, detalles, por ejemplo. Empezando por el principio, en la etapa de menstruación son unos días en los que la mujer pierde mucho hierro. Y ya es un mineral al que hay que prestar especial atención. Si eres mujer, más aún si eres deportista. Entonces, en esos días, cuidar un poco más la ingesta de hierro, la absorción de hierro, pues puede ser una práctica interesante. El tema de utilización de grasas, carbohidratos, también parece que varía un poco en función de los niveles de hormonas, de estrógenos, progesterona, que van variando a lo largo del ciclo menstrual. Entonces, como os digo, podríamos decir algún detalle, ¿no? Pues que en la fase folicular, cuidado sobre todo durante el ejercicio para mantener los niveles de glucemia. Que en la fase... Oye, esto era la lucha. En la fase folicular, el uso de depósitos de glucógeno es más alto. Entonces, bueno, son cositas que a nivel práctico no tienen importancia a día de hoy. Hay muy pocos estudios, ¿eh? Algo que sí que parece interesante es que en la fase lútea podemos tener como más tendencia a utilizar proteínas como fuente de energía, algo que no se usa, sobre todo si no consumes suficientes carbohidratos. Entonces, en esa fase incluso se está hablando de que podría ser beneficioso comer un poquito más de proteína y cuidar mucho esto. Pero son detalles. Yo creo que si se tienen las bases de cómo hay que comer bien durante todo el ciclo, ya lo tienes. Cuidando lo que he dicho del hierro y, por ejemplo, síntomas premenstruales, que también cuidar ciertos minerales, magnesio, etcétera, un poquito más, te puede ayudar a reducir los síntomas. Pero es que yo soy muy de no volverse loco. Yo creo que esto al final, tío, es como, o sea, extrapolándolo un poco a un tema de nutrición, ¿no? Es como cuando cualquier persona que entra en el gimnasio empieza con los batidos de proteínas o con suplementación, que dices, oye, tío, una cosa, empieza por las bases, ¿no? Y luego ya vete tirando fino hasta que eso, te suplementes. Sí, me estás mirando con cara canallita, ¿eh? Lo que pasa es que todos como que buscamos ese suplemento mágico que va a hacer que todo de repente funcione. Claro, pero que al final a veces intentas, pues eso, hilar fino, yo qué sé, a lo mejor que nadie se empiece a suplementar con hierro en la fase folicular, lo que has dicho que era, porque, oye, empieza por controlar, que ahora nos contarás tú cómo controlar el tema de la energía, el tema de los hidratos, que sé que tú lo mencionas mucho, y luego ya poco a poco hilar fino y apoyarse en un profesional como Marta. Sí, yo quería entrar ahora en este tema que antes hablando contigo hablabas de que tú tratas mucho la deficiencia energética, ¿no? En plan, que eso será lo que más ves. Entiendo que lo único que veo prácticamente. Lo único que ves. Sí. Entonces, entiendo que por deficiencia energética estamos asumiendo que es un déficit de calorías, ¿no? General. Pero una cosa que no me cuadra a mí es, si tú ves tanta deficiencia energética, si realmente es porque hay menos calorías, ¿todo el mundo que ves está súper delgado? No.
Entonces, explica, aquí. Cuéntanos el concepto y cuéntanos la magia. Sí. Vale, la deficiencia energética, a diferencia del déficit calórico, es un estado en el que el cuerpo no tiene suficiente energía ni siquiera para funcionar bien. Entonces se empiezan a producir cambios en el organismo, al final con el objetivo de emplear la poca energía que tiene, por lo menos en vivir, ¿no? Entonces, lo que hace el organismo es apagar funciones que no son vitales, al menos a corto plazo. Entonces, para una mujer que no tiene energía suficiente, es mucho más importante que lata el corazón que se pueda quedar embarazada. Entonces, ¿qué hace? Bueno, paro el ciclo menstrual, no es muy importante que mis huesos se estén remodelando adecuadamente, entonces paro el remodelado óseo correcto y un montón de alteraciones más, ¿no? Claro, entonces estáis pensando, claro, pero es que entonces tienen que estar muy delgadas porque no tienen energía suficiente. Lo que ocurre es que el cuerpo también se pone en modo ahorro de energía, como cuando no tenemos batería en el móvil y dices, necesito que me dure, voy a ponerlo en modo ahorro, y también se va gastando menos. Sí que hay, evidentemente al principio sí que se suele perder peso, luego se puede mantener, depende mucho de la persona. Pero es que aparte de lo que os he comentado, no es solo cuestión de calorías. Yo lo llevo viendo mucho tiempo y ahora por fin ya también se está publicando en estudios. Y es que yo veo muchas mujeres que a lo mejor a nivel de calorías, bueno, pueden pasar. Incluso algunas que dicen, bueno, es que yo ya llevo tiempo intentando recuperar la regla y tal, estoy comiendo un montón, he subido un montón de peso, pero no lo están haciendo bien, ¿no? Y el error más común son los carbohidratos, que si queréis luego profundizamos. Sí. Y está ahí. Pero estos problemas no son ni una cuestión de peso, ni una cuestión de cuánto deporte hagas, ni una cuestión de porcentaje de grasa, que esto también es un error. O sea, hay muchas mujeres con una composición corporal normal, incluso con sobrepeso, incluso con obesidad. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Hay mujeres que se someten a cirugía bariátrica por obesidad y que entran en amenorrea. O sea, que es como el síntoma más evidente de esta deficiencia energética, la ausencia de menstruación. Entran en esta amenorrea antes de que pierdan grasa. Esto es por la restricción tan brusca que hacen de energía. Entonces, o sea, al final es falta de energía disponible, ¿no? Ya no estamos hablando de macronutrientes, es falta de energía disponible. De energía, de carbohidratos. Sí, es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿cómo se puede, entrando en el tema de los carbohidratos, que me interesa mucho, ¿qué papel juegan los carbohidratos? Porque, claro, yo pienso en falta de carbohidratos como una persona no formada y digo, ahora cualquiera que escuche, mi novia va a empezar a escuchar carbohidratos y se va a empezar a estampar tostadas a diestro y siniestro, ¿no? Que no digo que a lo mejor es la solución, no lo sé, pero por eso me interesa mucho entender cuál es la importancia de los hidratos, qué papel juegan y cómo lo recomiendas tú. La importancia en cuanto a... En cuanto a todo esto que comentas de la deficiencia energética y por qué eres tú tan fiel defensora de que hay una deficiencia de hidratos o el papel que juegan. Bueno, porque mira, en su día yo hice un estudio analizando todos los estudios que se habían publicado. Creo que esto lo hice, no sé, en 2020. Bueno, da igual, por ahí. Durante 10 años, todos los estudios que se habían publicado en mujeres deportistas que se relacionasen con todos estos síntomas de deficiencia energética, que son varios, y que especificasen la ingesta, ¿no? Entonces, de todos los estudios publicados en 10 años, ni uno, voy a ser sincera, uno cumplía con las recomendaciones de consumo de carbohidratos. ¿Cómo? Uno. Qué fuerte. Esto a nivel de estudios científicos. Yo, a nivel de experiencia clínica, 99,9999% o 100% de los casos es el error. Ostras. Algunas veces, muchas veces, también va acompañado de un consumo insuficiente de energía, pero otras no. Y es únicamente un consumo insuficiente de carbohidratos. Los carbohidratos, yo esto lo he repetido varias veces, no son solo energía. Es verdad que son un sustrato energético muy importante y el fundamental para el rendimiento,
pero sus funciones van más allá y el glucógeno, que es la manera en que nuestro cuerpo almacena esos carbohidratos, tiene otras funciones y la ingesta de carbohidratos también actúa a nivel hormonal. La leptina es súper importante para todo el ciclo menstrual. Entonces, no es solo como carbohidratos porque voy a hacer deporte, no. Son importantes para la salud y para la salud de la mujer yo diría que más. Y en tu experiencia, ¿por qué se da esto? O sea, ¿por qué hay ese déficit en carbohidratos? Es un tema social. Es verdad que socialmente, más fuera de los deportistas, porque los deportistas, al menos los de mi entorno, todos somos bastante fan de los hidratos, pero sí que hay como un... Porque no lo son todos, ¿eh? Ya, pues es que por lo general en los míos sí, porque igual se lo esfuerzo yo demasiado, pero sí que hay como un miedo social en general al hidrato, ¿no? Que no sé por qué se ha creado. En su momento fueron las grasas, ahora tal. Entonces, en general la gente ve un plato de pasta y como que, sobre todo en chicas, es como anti eso porque me voy a engordar, tal. Entonces es como... Eso se ha ido generando y no sé muy bien por qué. No sé si han sido como las grandes cadenas de distribución las que han pedido esto, no sé. Porque lo que yo veo, por ejemplo, sin tener ni mucha idea, veo dietas muy altas en grasa y bajas en proteína y hidratos. No sé si es lo que tú... Bueno, la proteína yo creo que ahora, ¿no? Que estamos en la era de todo proteína. Eso lo hablamos con Paul, que era todo más proteína, enriquecido en proteína, extra de proteína. Hasta el queso proteico, yo ya no sé. Bueno, pero con los carbohidratos sí se ha creado una carbofobia. Yo creo que quizás, claro, al final se lanzan muchos mensajes de forma general y es verdad que en la actualidad hay un grave problema de obesidad, de sedentarismo y que quizás de sobrepeso en personas sedentarias, quizás a estas personas que... Bueno, es que aquí hay una frase de un compañero mío, Sergio Espinar, que por cierto os lo recomiendo también para el podcast, sí. Una frase que me gusta mucho que refleja lo que yo también creo que pasa un poco, que es que tenemos a personas sedentarias comiendo lo que debería comer una persona activa y a personas activas comiendo lo que debería comer una persona sedentaria, ¿no? Entonces, quizás una persona que no se mueva del sofá, que ya tiene problemas, resistencia a insulina, cualquier cosa así, comerse un plato de pasta blanca así solo sin más, pues no es lo más recomendable para esta persona, ¿no? Claro. Y al final yo creo que se han enfocado muchos mensajes en esta población que al final los coge otra población, los lleva un poco al extremo, sí. Luego encima, pues lo que pasa con redes, ¿no? Que los mensajes más alarmistas, llamativos, sí, de algo de que, bueno, esto es malísimo y si comes un plato de pasta te vas a morir, son los que más llegan a la gente. Ya se viralizan. Y estamos en una era de una cantidad de información enorme, pero muy lejos del conocimiento desde mi punto de vista, todo ¿no? Contrastado, sí. Y al final la gente se vuelve loca. Y esto... Yo también lo pregunto a veces y es la respuesta. O sea, yo ya no sé qué pensar, me dice la gente, porque veo a no sé qué doctor que me dice que los carbohidratos son lo peor del mundo, luego te escucho a ti que me dices que tengo que comer carbohidratos, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. Y es un problema y yo creo que la gente tiene que aprender también a diferenciar cuál es su contexto y su situación. Y a partir de ahí intentar valorar, oye, pues esta información me cuadra, esta no me cuadra, pero es muy difícil, es muy difícil. Oye, yo estoy ahí día a día. O sea, ¿tú qué consideras, para poner un ejemplo, por ejemplo, de un perfil de una mujer deportista, partiendo de la base, qué tomamos como deportista? ¿Que entrene algún tipo de fuerza o aeróbico 2-3 veces a la semana? A mí me gusta mucho emplear el término mujer activa, ¿vale? ¿No? Y yo considero que toda mujer que haga deporte, da igual... El nivel y la cantidad y todo, pues ya está en este grupo. Lo que pasa es que las necesidades, pues igual de una mujer que vaya a una clase dirigida de gimnasio 3 veces a la semana, van a ser muy diferentes que una persona que entrene para hacer un Ironman, ¿no? Ya está. Y en ese caso, sé que no quiero que digas depende, porque voy a hacer la pregunta muy bien. De hecho, llevamos como 35 minutos y aún no ha dicho depende, Marta. No he dicho depende. No has dicho depende. Y estoy súper orgulloso. Algo estoy haciendo mal. Esto, para que todos lo entendáis, Marta ha dicho, oye, muchas veces voy a decir depende. Y no lo ha dicho ni una vez. Con lo cual, Cristóbal, lo estás haciendo bien. No, pero mi pregunta era, vamos a coger estos dos ejemplos que has dicho. Una persona que va a entrenar un poco de fuerza o algún tipo de clase de HIIT 2-3 veces semana, persona normal, versus, vamos a ponerte a ti, por ejemplo, un atleta de
alto rendimiento, por lo menos hace un tiempo. Sí. Sí, vale, ex. Tampoco, pero sí. Una pauta muy genérica o un rango de hidratos que antes mencionabas que hay una carbofobia que deberían de consumir, no sé si es por kilo de peso y demás. ¿Algún rango que pueda recomendar? Sí, de hecho las recomendaciones se establecen en función de la cantidad de ejercicio. En el primer caso yo no bajaría de 3 gramos kilo. Vale. Sí que al ser este caso se podría hacer pues, todos los días más o menos lo mismo. En otros casos, yo por ejemplo, pues habrá días que descanse y que puedo necesitar una cantidad como la comentada. Otros días de un rodaje más suave, que entonces ya se recomienda un poco más, 5, un poco más, hasta los días de mucha carga que ya hay que subir, ¿no? Entonces, eso también se establece así, en función de la actividad que hagas, pues es un poco como la gasolina del coche, aunque repito, no es solo energía, pero un ejemplo que pongo yo, pues si tú vas a coger el coche para ir al supermercado y volver, bueno, con que luego pongas un poco de gasolina, vale, ya lo tienes. Si vas a hacer un trayecto más largo, tendrás que poner más gasolina después. Y si ya vas a hacer un viaje, no sé lo que habéis tardado vosotros en venir, 2 horas y media. Nada, entonces no sé. Vigo-Barcelona, sí. Ahí vas a tener incluso que parar a mitad de camino para poner gasolina. Si no, no vas a llegar. Esto es un poco el... Eso me gusta mucho porque estás diciendo, haciendo la referencia de poner gasolina después, pero si seguimos con la analogía del coche, ¿habría que también llenar un poquito el depósito antes de salir? Sí, si no, no te va a arrancar. Vale. O sea, tienes que tener gasolina. Me gusta. No, o sea, tú eres pro comer hidratos o consumir hidratos de alguna manera antes, igual durante también, ¿no? Cuando es muy largo y después, sin duda. Sí. ¿Es más importante antes que después o después que antes? No, yo diría que igual de importante. A ver, depende del entrenamiento, sobre todo. Si es un entrenamiento de más baja intensidad, etcétera, y ya has recuperado bien del entreno anterior y tal, pues no pasa nada, en general. Pero si vas a meter un entreno de intensidad o de duración, es que además lo vas a hacer mejor. Sí, está claro. Lo vas a hacer mejor. No, esto es una lucha que tengo con mi novia en el durante, porque obviamente los que hacemos bici estamos muy acostumbrados a consumir hidratos. Nosotros consumimos casi siempre que entrenamos, aunque sea lo que sea, siempre mínimo como 60-70 por hora, y en carreras o entrenos muy fuertes estás en 100. ¡Ostras! Sí, buen estómago. Sí. Estás en lo que te deje el estómago, correcto. Sí. Pero yo veo pues, que mucha gente no lo hace, ¿no? Y realmente la diferencia es enorme. De hecho, yo subí un vídeo cuando hice una maratón con el compañero con el que lo hice y íbamos grabándonos un vídeo cada vez que nos tomábamos un gel. Nos tomamos un gel de estos de Morten que llevaban como unos 18 o 20 gramos de hidratos, uno cada 5 kilómetros. Y la gente nos decía en plan, tíos, tal, o sea, ¿qué cantidad de gel está? Y digo, o sea, la gente se toma uno en el 20 y otro en el 30, sí, eso. Y digo, tío, es que no sabes cuánto estás perdiendo. O sea, es como multiplicar tu capacidad de hacer deporte por 20. Sí, aquí cosas. Una, yo creo que la gente se confunde un poco con el, no, es que a mí no me hace falta. Total. Pero si lo vas a hacer mejor, ¿no? Y luego aparte es que sí que hace falta, y especialmente en mujeres. Insístele a tu novia porque es fundamental. En mujeres, entrenamientos cardiovasculares de larga duración. ¿Qué es larga duración? Esto sí que es un poco mío, pero más de 1 hora. Pero bueno, tampoco es mío del todo, ¿eh? Sí. Ya a partir de 1:15 sí que ya las recomendaciones son incluir algo de carbohidratos. Pero es que en mujeres es fundamental. Y aquí lo puedo hilar con lo que os he dicho, que la amenorrea no tiene que ver con la cantidad de ejercicio, porque sí que hay otro mito, ¿no? El típico de, no, es que si haces mucho deporte es normal que no tengas la regla. No, esto no es así, es por no comer bien. Pero es verdad que el ejercicio cardiovascular de larga duración sin un aporte de glucosa sí que podría por sí solo tener efectos a nivel hormonal en una mujer. O sea, que una mujer podría estar comiendo muy bien a lo largo del día, pero que si se mete 2 horas, 3 de bici, de lo que sea, sin tomar nada, la fastidia. Ojo, sí. Oye, y ahora que ya has mencionado, podemos entrar de lleno en el tema de la amenorrea hipotalámica. Bueno, sí, la amenorrea y luego la amenorrea hipotalámica, que no sé si es que hay varios tipos. Entonces, ¿nos puedes contar qué es, por qué sucede y cómo se trata? Porque me suena haber escuchado que había diferentes tipos y diferentes causas. Vale. Bueno, una cosa es la amenorrea. La amenorrea es el término que hace referencia a la ausencia de menstruación. Perfecto. Hay amenorreas fisiológicas, pues embarazo, menopausia, y otras que pueden estar causadas por
un montón de cosas. Síndrome de ovario poliquístico, patologías ya más complejas, un fallo ovárico, síndromes, bueno, hay de todo. Cuando no es por nada de esto, podríamos hablar, o sea, de amenorrea hipotalámica. Es un poco, el diagnóstico es un poco por descarte, ¿no? Vale. Se descarta que no haya ningún otro problema y luego aparte con evidencias a nivel de analíticas y tal también se puede establecer. La amenorrea hipotalámica no es una patología, es un síntoma. Es un síntoma de que el cuerpo no está funcionando correctamente, ¿no? Y es un poco por lo que hemos comentado antes. Cuando el hipotálamo, que es un poco el director de orquesta de muchos ejes hormonales del organismo, detecta que esa mujer no está consumiendo suficiente energía, o lo que he comentado, tema de carbohidratos, distribución en el día, etcétera, no se está haciendo bien, ese hipotálamo interpreta que se encuentra en una situación de peligro. Entonces, como he dicho antes, empieza a parar cosas y una de ellas es el ciclo menstrual. Por lo tanto, desaparece la menstruación, tendríamos amenorrea y como todo viene desde el hipotálamo, amenorrea hipotalámica, ¿no? No obstante, como he dicho, esto es un síntoma y a mí me gusta mucho decir que es la punta del iceberg de todo lo que está pasando, porque es muy visual, ¿no? Cuando una mujer de repente no te viene la regla y dices, ostras, ¿qué está pasando? ¿No? Vale, me hago un test de embarazo. No estoy embarazada, ¿por qué no me viene la regla? Pero realmente en el organismo están pasando muchas cosas más. Como he dicho, el hipotálamo responde de muchas maneras. Entonces se ve perjudicada la salud ósea, que es una de las consecuencias más importantes a largo plazo, porque de hecho hay casos de mujeres con 20 años con osteoporosis, con huesos de 80 y cosas de este estilo. Salud ósea, salud cardiovascular. Aquí también un caso típico, mujer se cuida, come súper sano, hace deporte, se hace una analítica y le sale alto el colesterol. Y es por esto. Es por la falta de estrógenos, de hormonas, que afecta al perfil lipídico. Y esto no se sabe. Y igual es una mujer que come súper poco, que hace muchísimo deporte, ¿no? Claro. Y que el médico le dice, uy, pues tienes que comer más sano y hacer deporte. No, claro. Es una situación diferente, ¿no? También afecta al sistema inmunitario, salud digestiva, metabolismo, salud mental, estado de ánimo y luego, por supuesto, al rendimiento también. O sea, es muy mal. Cuando, o sea, has mencionado médico y aquí entro en la rama como de muchos profesionales, ¿no? Que hay en general, una ginecóloga o un ginecólogo. O sea, ¿cuánto hay que tú ves que solucionan todo como con una pastillita, ¿no? Porque yo sé que si tú tienes ovarios poliquísticos es un drama, pero no es tan drama, porque cuando te quieres quedar embarazada no te preocupes, que tienes una pastilla que te va a ayudar a tal. No es como otro parche y tal. O sea, tú ves, te frustra un poco ver que en esta profesión hay tanto, digamos, convencimiento hacia las pastillas. O sea, es como una manera de, digamos, analizar el problema o intentar solucionarlo como un poco falsa, ¿no? O sea, es que a mí me da la sensación de que lo que he oído de otros ginecólogos tradicionales versus cómo lo enfocas tú es que no tiene color. Bueno, creo que en el tema de la amenorrea hipotalámica falta bastante conocimiento. Esto sí. El uso de anticonceptivos orales depende. Lo tenía que decir. Bueno, llevamos como 40 minutos, o sea, lo permitimos. Lo permitido. Lo tenía que decir. Pero es que depende mucho de cuál sea el problema. Hay situaciones en las que son beneficiosas, incluso necesarias. Entonces, a mí no me gusta demonizarlas, que ahora también parece que está muy de moda. ¡Ay, no, eso es lo peor! Porque es que hay casos en los que son necesarios. ¿Qué situaciones estamos hablando? Por saber. Por ejemplo, puede ser una endometriosis o mujeres que tengan algún antecedente de cáncer familiar y que les recomienden una terapia hormonal, ¿no? Hay casos de síndrome de ovario poliquístico que, oye, por mucho que hagas con hábitos, con alimentación, con suplementación, hay casos en los que no hay manera y que esa mujer lo pasa muy mal. Entonces, hay que valorarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, es que yo sé que a veces se propone la píldora a mujeres adolescentes por tener muchos granos. O tener mucho acné. Sí, la verdad es verdad que muchas veces es como, bueno, pues tómate la píldora y ya está. Y aquí el problema es que como no se mira qué es lo que está pasando,
no se hacen los cambios necesarios, ¿no? Y cuando esa mujer retire la píldora, si sigue igual, sigue igual. El caso de la amenorrea hipotalámica, este es un típico caso en el que directamente no se recomienda utilizarlos. Y esto no lo invento yo, está en las guías clínicas, pero no sé por qué se sigue haciendo. Bueno, sí que lo sé. Se apoyan muchos en el tema de la salud ósea, ¿no? Se pensaba que, bueno, el tema de los huesos ocurre por la ausencia de estrógenos en amenorrea hipotalámica, pero también por otras alteraciones hormonales, ¿no? Que, como os he dicho, es un cuadro en esa situación. Entonces se pensaba que, bueno, pues dando anticonceptivos orales, por lo menos se evitaba esa pérdida de densidad mineral ósea, pero ya se ha demostrado que no es así. Por el primer paso hepático, porque se alteran otras hormonas que ya están alteradas, entonces los anticonceptivos orales no previenen la pérdida de densidad mineral ósea en amenorrea hipotalámica. ¿Qué pasa? Que se dan y entonces la mujer dice, vale, pues ya me viene la regla, que no es regla, se queda tranquila, no hace ningún cambio en su alimentación y todo lo que os he comentado que ocurre en el cuerpo sigue ocurriendo. Ya. Claro, pero ahora hay un parche. Yo tengo aquí una pregunta. O sea, cuando tomas, o sea, no quiero entrar en el tema de anticonceptivos, pero cuando tomas la píldora, tú acabas de hacer como comillas, ¿no? De que la regla que no es regla. Una persona que tome la píldora se puede enterarse de si tiene amenorrea hipotalámica. O sea, ¿es compatible o realmente no lo vas a ver hasta que lo deje? No lo vas a ver en cuanto a si tiene o no la regla, no lo vas a ver porque está con anticonceptivos. Y como es el síntoma más evidente, este es un problema que pasa mucho, ¿no? Yo me encuentro a muchas chicas que me dicen, pues ahora no me viene desde que dejé los anticonceptivos, pero claro, a mí es que se me fue hace 10 años, yo no sé cuánto tiempo llevo así, ¿no? Y me dieron anticonceptivos, entonces yo ahora no sé cuánto tiempo llevo así. ¿Cuál es el efecto en la salud de una chica que le haya pasado esto? Por ejemplo, que lleve 15 años sin tener una regla natural y se esté dando cuenta ahora. O sea, ¿qué impacto tiene eso a largo plazo? El más importante es el tema de la salud ósea. Lo que pasa es que aquí ninguna se empieza a asustar muchísimo porque, voy a decir otra vez la palabra, depende mucho de cada mujer. Es mucho más problemático cuando se entra en este estado en la adolescencia, primeros años de juventud, porque es en el momento en que la mujer adquiere el pico máximo de masa ósea. Okay. Entonces, si en esa época se produce este problema, claro, no se produce los huesos no se forman del todo bien, no se consigue ese pico máximo de masa ósea y si encima se va perdiendo, pues lo que he dicho antes, ¿no? Te encuentras chicas de 20 años con huesos de 80. Te iba a decir, o sea, estamos hablando, cuando dices estas etapas tempranas, estamos hablando de 13 años, 13, 14 años. 15, 16, vale. Hasta 20, 20 y algo, vale. Sí. O sea, realmente tú si pudieses decir, y yo sé que no quieres dar ninguna conclusión de nada sobre lo que no haya suficientes estudios y evidencia científica, pero si pudieses recomendar como una edad a la que, sobre todo si nos escucha alguna madre que tiene una hija, ¿no? Que tiene 14 años a la cual le has recomendado la píldora, sabiendo que si toma la píldora no va a poder tener este indicador de saber si está sana o no, dirías, oye, sobre todo si es antes de los, me invento, 17 años, hacer doble clic y mirar un poquito más allá a ver si se puede hacer alguna otra cosa. O sea, hay una edad... No, lo recomendaría siempre. A cualquier edad, sí, a cualquiera. Oye, y el tema de estos que comentas tú, ¿hay algún indicador que tú puedes decir, oye, tengo aquí debilidad ósea? ¿Cómo se puede interpretar que tienes? El tema óseo, sí, con una densitometría. Vale, o sea, es una prueba clínica que tienes que hacerte también. Sí. ¿Y esta prueba, en una prueba rutinaria con un ginecólogo, se suele tratar o es no. algo específico? Normalmente se valora cada caso, si lleva muchos años, en qué momento empezó, si hace deporte, porque evidentemente para la salud ósea también hay otras cuestiones que son importantes, ¿no? Entonces, hay que ver cada caso y tampoco, quiero decir, no es que pase nada por tú tomarte anticonceptivas en esta situación, pero tienes que ser consciente de cuál es el problema y hacer cambios. O sea, no pasa nada si bueno, pues... te tomas los anticonceptivos, pero eres consciente de que, oye, tengo que cambiar mi alimentación, ¿no? Y hacer los cambios que necesitas. ¿Cómo se mejora la salud ósea? A veces no se consigue recuperar. Ostras. O sea,
hay que comenzar el tratamiento nutricional, que es en este caso lo que hay que cambiar, y dependiendo de cómo esté el hueso y el tiempo que tengas, quiero decir, porque luego cuando una mujer entra en menopausia también el tema de la salud ósea se vuelve también una cosa a tener en cuenta. Entonces hay que ver cuánto se ha perjudicado, cuánto tiempo tienes para recuperarse. Entonces hay en algunos casos en los que no se consigue. Yo he visto también, para bajar un poco el nivel de alarma, No, me gusta. muchas mujeres que llevaban en amenorrea muchos años, 15, 20, y casos de salud ósea muy deteriorada no he visto muchos. ¿Vale? Entonces, pero bueno. Respiramos tranquilos, sí. No pasa nada. Y en algunos casos en los que sea necesario un tratamiento hormonal por la salud ósea, aquí es otro, no son anticonceptivos orales, ¿no? Lo que se recomienda es otro tipo. Y ya está. Y por entrar un poco en la parte de... O sea, eso, ya tenemos claro que la píldora, o sea, que no estamos posicionando, sino que recalcamos en el que hay que buscar... Depende. Sí, que depende, ¿no? Pero que recalcamos en que hay que buscar la raíz del problema y sin necesariamente que sea uno de los factores que hagas en tu día, que puede ser el deporte, puede ser anticonceptivos, puede ser la comida y demás. Me voy a parar en el bloque de la comida. ¿Qué errores son los más comunes que ves tú, teniendo en cuenta la falta de carbohidratos, pero qué errores o qué podemos contar a nuestros oyentes de cosas que tienen que vigilar en el día a día para saber que podemos evitar este tipo de consecuencias? Vale. Pues carbohidratos, ¿vale? También porque es el error más común, por eso insisto mucho, pero evidentemente hay que consumir suficiente energía, suficientes carbohidratos, suficiente proteína, suficientes grasas, o sea, la alimentación en general. Yo insisto mucho en los carbohidratos porque es en lo que se falla. Ya os lo he dicho, ¿no? Antes. También en relación con el deporte hay que cuidar las ingestas antes, después y el durante, que hemos comentado. Entrenamiento en ayunas, aquí todo el mundo. Eso lo tocamos ahora, pero parándome, como dice que estoy haciendo doble clic en hidratos, da igual qué tipo de hidratos, nos da igual un pan blanco que una pasta refinada, que un arroz blanco, o sea, eso o que me río chuches. Porque íbamos bien, pero es que tengo que volver a decir la palabra. Sé, no pasa nada. Depende. Depende. Entonces, yo hace poco hice una publicación de esto que gustó bastante, porque es verdad que la recomendación general es comer integral, pero hay que tener en cuenta que hay situaciones, contextos en los que quizás es mejor comer blanco. Ejemplos. Si eres una persona que te cuesta mucho hacer la digestión, vas a entrenar y si te molesta mucho el estómago, pues lo que ahí buscas es una digestión rápida. Vas a digerir mucho más rápido un pan blanco que un pan integral. ¿No? Es por la fibra. Claro, vale. por la fibra. Si quieres recuperar muy rápido de un entrenamiento porque te has vaciado, tienes otro entreno dentro de poco o por cualquier cuestión, pues es mejor tomarlos no integrales por lo mismo, porque se absorben más rápido. ¿Qué más? Si eres una persona que necesita comer unas cantidades que te cuesta mucho, ¿no? Por ejemplo, yo lo que veo también en consulta es poco a poco hay que ir aumentando la cantidad de carbohidratos, ¿no? Y si encima te lo comes todo integral, que te llena mucho más, que te cuesta la digestión, pues te va a hacer el proceso más difícil. Incluso hay patologías digestivas o antes de alguna prueba o ciertas situaciones en las que la recomendación es no tomar integral. Entonces está claro que depende del momento, eso está claro. Del momento, de la situación de la persona, sí. Que sí, que lo integral tiene más nutrientes, ¿no? Y que en general, pues en las comidas que se pueda, incluir cereales, carbohidratos integrales, súper recomendable. Pero que no se demonicen nunca jamás los no integrales, pues no. Pues yo te quería preguntar ahora porque, o sea, ya a mí no me gusta tanto achacar la sociedad, ¿no? Esto de que se dice de... No, la gente no come hidratos pues porque quieren estar más delgados, porque en las redes ahora se ve todo mucho más, ¿no? Pero sí que oí el otro día que, por lo visto ahora el consumo de esteroides, sobre todo en Estados Unidos, ha crecido a lo bestia, sobre todo en hombres, porque antes solo lo tomaban la gente de las zonas más costeras, porque estaban más tiempo sin camiseta, claro, y querían verse mejor, ¿no? Ahora, geográficamente hablando, no tiene ningún tipo de correlación y se entiende que es debido a que estás mucho más expuesto a nivel imagen, ¿no? Yo asumo que en chicas... o en mujeres,
la gran mayoría que están haciendo déficits calóricos muy bestia y tal, querrán adelgazar, es algo muy común, no es ningún secreto, sea correcto o no, es la realidad. Entonces, partiendo de la base de que muchas mujeres quieren adelgazar, ¿qué les puedes decir tú sobre que, oye, consumir hidratos no significa que vayas a engordar y sobre todo que cómo pueden adelgazar ellas con lo que tú le estás diciendo, con el miedo que les estamos metiendo a no hagas un déficit calórico porque esto te puede llevar a perder la regla? Ellas que dicen, vale, pero aún así quiero adelgazar, o sea, ¿cómo lo pueden hacer? Vale, es que es diferente un déficit calórico que deficiencia energética. Un déficit calórico controlado, bien hecho, que se puede hacer perfectamente comiendo carbohidratos, es lo que necesita una persona para perder peso. Pero esto se puede hacer bien. Se puede hacer bien sin eliminar ningún grupo de alimentos ni pasarse de la raya. El problema es cuando tú te pasas de la raya. Y cuando haces un déficit calórico excesivo, entonces pasas a que el cuerpo no tenga suficiente energía ni para mantener todas las funciones. ¿Cuál es un déficit calórico que tú recomendarías? Depende. No tanto eso, sino que es que, claro, es en función de la persona. También en función de supongo que del tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo si yo tengo una carrera en 1 mes y medio y puedo hacerlo un poco más agresivo con un objetivo, creo, ¿eh? Es que los hombres sois más resistentes. Ah, mira, muy bueno eso, no sabía. Sí, también hay amenorrea de hombres, ¿eh? No amenorrea evidentemente, pero todo ese estado de deficiencia energética también está en hombres. Y de hecho ahora se habla más de deficiencia energética, del síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte, que es un poco a lo que ha llevado la tríada de la mujer atleta, que esto es muy famoso, ¿no? La tríada de la mujer atleta definía 3 problemas de salud muy habituales en mujeres deportistas, que eran la amenorrea, la salud ósea y la mala relación con la comida, comer poco, etc. Luego se vio que había muchas más afectaciones y que además también afectaba a hombres y por eso se cambió el término, ya no tríada de atleta, sino deficiencia energética relativa. Y me he ido del tema. Te has ido total. Claro, sí. Lo del déficit excesivo es que aquí se habla más de disponibilidad energética, cuando quieres hablar de que no pasarte. Entonces, en mujeres se habla de que por debajo de 30 kilocalorías por kilogramos de masa magra al día entras en deficiencia energética. Ahora os habréis quedado como si no hubiese dicho nada. Sí, ¿cómo se medirá la masa magra claro, un lunes a las 9? Es que no es fácil para decirlo así, ¿no? Sí. Para la gente. El problema es, la disponibilidad energética es la diferencia entre lo que tú ingieres y lo que gastas en la actividad física. Entonces, al final, es esa energía que te queda para vivir y para el resto de actividades del día a día. Eso tiene que ser suficiente. Entonces, están esos números en mujeres, 30, si bajas de 30, mal, es cuando vienen los problemas. Entre 30, 40, 45, no, entre 30 y 40 sería como el déficit calórico adecuado para tú bajar de peso y luego ya pues o un mantenimiento o un exceso para subir de peso. Y entonces no hay un número porque, por ejemplo, el chico sí que se dice, ¿no? Como 500 calorías de déficit máximo, porque si no luego ya empiezas a estar un poco como quizás en demasiado déficit. No hay un número que se pueda decir un poco. Es más por porcentajes, pero claro, cada mujer tiene también unas necesidades energéticas muy diferentes. Claro. Entonces, decir 500 calorías ni para todos los hombres ni para todas las mujeres, no, porque igual para una es una barbaridad. Si tienes un gasto, o sea, unas necesidades energéticas, yo qué sé, de 1500, que nadie, esto es muy poco, pues siempre los ejemplos los pongo fatal, pero bueno, si al final esas 500 representan un porcentaje muy alto de tu consumo o muy bajo, es muy distinto, ¿no? Claro. Bueno, incluso también te meto aquí otra cuña, pero también un poco el tema de los hábitos, ¿no? A lo mejor una persona le metes demasiado agresivo y por mucho que sea un ritmo, bueno, no tiene demasiado agresivo, pero le pones, de 300, a lo mejor si está habituada a comer tanto más, 300 es una burrada simplemente para que poco a poco, o sea, no es gradual, no ese cambio, independientemente de que sea recomendable. Entonces igual hay que ser más paulatino, ¿no? Y ser un poco más... a ver, yo es que tampoco no estoy muy especializada en lo que es pérdida de grasa, etcétera, porque
¿por qué no? Porque cada uno se especializa en Total, lo lo suyo. suyo y sé que en esto pues hay muchos matices, muchas estrategias, muchas cosas que, como os digo, no voy a entrar porque no considero que tenga suficiente conocimiento. Lo que sí que quiero transmitir es que se puede perder peso de forma saludable, Con sin hidratos. comprometer la salud. Y esto no sé con hidratos. si lo puedes decir o no, pero para dar una guía, ¿vale? Para una persona que quiera perder peso, una chica, ¿tú me podrías dar unos porcentajes de cada macronutriente que deberían estar tomando en su dieta sin tener en cuenta las calorías que coman o no? Una chica, ponte deportista, pero ninguna locura, simplemente va al gimnasio de vez en cuando, igual sale a correr alguna vez. ¿Qué porcentaje debería? O sea, que se queden tranquilas con que, oye, que si un 40% de tu dieta son hidratos, que a lo mejor es más, a lo mejor es menos, no sé, no va a pasar nada. O sea, ¿qué porcentajes podrías dar tú más o menos? No se recomienda dar porcentajes, sino, como hemos dicho antes, gramos por kilo. Vale. Y como he dicho, depende mucho del consumo. entrenamiento que haga y de... Vale, Es que queda en el fondo claro. es un tema tan delicado en ese sentido que, claro. Sí, estaba buscando cómo simplificarlo de alguna manera, Claro, ¿no? sí, que al final sí es que como que es difícil también poniéndome un poco en perspectiva, digo, es que si tú y yo realmente somos tan diferentes, y de hecho en las dietas que nos dio Paul eran tan diferentes que digo, si dos personas tan similares realmente somos tan diferentes, no me puedo imaginar Claro. ¿no? Ya. Dar una pauta general, en el fondo eso es muy difícil. Claro. Pero a mí sí que me gustaría tocar un tema que sí que se puede generalizar, que es el ayuno. O sea, al final en este podcast se ha hablado del ayuno a muerte, hemos ayunado durante 5 días, 16 horas, para probar el hecho del ayuno de 16 horas. Otro invitado nos ha propuesto hacer ayuno un día de 24 horas por probarlo. Qué pero, tristeza. pero y nos encanta comer, pero nadie nos lo ha defendido como el ayuno es la panacea, hay que ayunar sí o sí, sino, oye, pues uno es para darle un respiro al sistema digestivo, otro para probar el entrenar en ayunas y demás. Entonces, sé que tú eres bastante, voy a poner entre comillas, negacionista al ayuno. No. No te consideras. No, ¿eh? No. Pues yo lo que he consumido tuyo no era muy positivo. En mujeres. En mujeres, no, por supuesto. No, En no, mujeres, claro. estamos en el contexto de mujeres, por supuesto que sí. Por supuesto. Entonces, nada, cuéntanos un poco qué opinas tú del ayuno. Vale. ¿Pero por qué mujeres sí y hombres no? Porque es que, como he dicho antes, los estudios en casi todos se han hecho en hombres y el ayuno es otro ejemplo. Claro. Entonces, luego se ha visto que en mujeres sí que puede tener un efecto algo diferente y perjudicial a nivel hormonal. ¿Que hay mujeres que hacen ayuno y que están perfectas? No lo niego. Seguro que ahora. No lo niego porque cada persona es un mundo. Pero a mí no me gusta. Todos tenemos nuestros sesgos y yo los míos los admito. Es verdad que yo veo muchas mujeres con muchos problemas que han empezado muchas veces por ayunos, por cosas. Entonces, ahí tengo mi sesgo. Es verdad que intento luego leer estudios y todo para tener otros puntos de vista, pero el ayuno en mujeres muy largo, igual pues 14, incluso pues alguna que esas 16 que les van bien, pero más largos no lo haría jamás. Y tener muy en cuenta el entrenamiento. Eso sí, o sea, si tú haces un ayuno de 16 horas y luego te pones a hacer un rodaje largo, pues no lo recomendaría jamás. Otro tema relacionado con el ayuno es el entrenamiento en ayunas, que no es tanto a practicar el ayuno intermitente, Total. sino hacer entrenamiento en ayunas, que esto es un tema también con bastante controversia, ¿no? Porque yo digo, no recomiendo a las mujeres hacer todos los entrenamientos en ayunas y lo mantengo. No recomiendo, ni yo, ni se recomienda, ¿vale? Aquí sí que es así. Hacer entrenamientos de alta intensidad o de larga duración, como he dicho antes, en ayunas en mujeres. Otra cosa es que hagas un entrenamiento de más baja intensidad, etc. Entonces, no hay ningún problema. Salvo que te encuentres en alguna situación como amenorrea hipotalámica. Anda. Ayuno, cero patadero aquí. Pero puede tener, o sea, lo que dices tú puede tener sentido, o sea, bajo mi no profesionalidad, entiendo que estamos hablando de mujeres, pero aplicar alta intensidad o larga duración sin tener ningún tipo de alimento, o sea, yo no veo cómo el cuerpo le puedes exigir ese nivel. A lo mejor un día esporádico, ok, ¿no? Pero como de manera sistemática, exprimirte sin tener nada de lo que esa gasolina de que hablábamos antes, de dónde tirar, yo lo veo lógico, pero no sé si hay algo de ciencia detrás a nivel hormonal que también es por lo que no se recomienda en este caso en mujeres.
Bueno, es que está también están las teorías y los estudios de que entrenar en esas condiciones te hace pues Quemar más grasa. Quemar más grasa, ser menos dependiente de los hidratos, etcétera. Bueno, podríamos grabar otro podcast de esto. No, total. En bici se habla tanto, o sea, ay, os voy quemando grasas, es que esta lo noto. De hecho, hoy he estado leyéndome 4 artículos que me han encantado porque son como un debate entre los investigadores que defienden que las dietas bajas en carbohidratos son buenas para el rendimiento y los que defienden que no. Y es muy interesante al final. Qué top. Bueno, ¿La conclusión es clara o no? yo la tengo, sí. Yo siempre digo lo mismo. Sí. Encuéntrame al olímpico que esté en ayuno, entrenando en ayuno, o que compita en ayuno, o que, ¿sabes? O sea, yo recuerdo de una conversación donde me decían, no, era con una chica que trabajaba en la Volvo Ocean Race, y me decía, no, es que los de la Volvo, los que suben las velas y tal, que antes lo hacían con las manos y eran tíos muy grandes, ahora son ciclistas y lo hacen con las piernas, mucho más eficiente, lógico. Dice, no, es que ellos entrenan en ayunas siempre al principio. Digo, ¿estás tú segura de eso? Y dice, sí, es que así optimizan la grasa, tal. Luego, evidentemente, miró, tal, habló y no era el caso, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido sacrificar tu entrenamiento. Ok, que se haga, por ejemplo, una vez a la semana para acostumbrar al cuerpo a tirar otras fuentes de energía. Tiene sentido. Tampoco quieres depender 100% de tener la barrita, ¿no? Pero que no tiene sentido, al igual que si tú nunca competirías una competición sin tomar hidratos, ¿por qué vas a sacrificar un entrenamiento, ¿no? O sea, Eso es. Es un poco la mentalidad que yo creo que hay que intentar cambiar. Hay que ver el tipo de entrenamiento y en algunos sí que se puede hacer estas estrategias, pero es que la gente en general confunde el hacer ciertos entrenamientos con una disponibilidad más baja de carbohidratos, que esto, bueno, en hombres, bien, en mujeres que no me gusta, con una dieta crónica baja en carbohidratos. Esto es la diferencia. Claro. Y se ha visto que cuando una dieta crónica baja en carbohidratos, al final acabas perjudicando la salud, por lo tanto el rendimiento va detrás, pero a nivel de rendimiento también el cuerpo como que se olvida de utilizar los carbohidratos, que al final son la fuente de energía que tú quieres cuando, ¿no? En los últimos metros o en alta intensidad. Entonces ahí está un poco el debate. Pero con lo que me preguntabas, creo que la gente... Yo esto lo que veo, por ejemplo, en las chicas que ayudo, etcétera, es cuando cambian y empiezan a comer más carbohidratos o se toman algo antes de entrenar y no van en ayunas, es que estaban acostumbradas a encontrarse de una manera sin ser conscientes de que pueden encontrarse mucho mejor. Toma. Sí. Esto lo veo muchísimo. Es que es súper común. Si es que, y volviendo a lo de la maratón, tú lo sabrás, que se dice lo del mito de la pared de las... El muro. El muro de que es de los 25 o de los 30. No sé Es qué. a los 32 o algo 32 así, o ¿no? así. Y, No yo, sé, sí, y yo cuando hice la maratón de Málaga vi que la gente, evidentemente, a los 32 por ahí estaban cayendo. Pero luego mirando y dije, a ver, los depósitos de glucógeno te duran más o menos 2 horas. Estos tíos no están papeando nada. O sea, es que lo que les está pasando es que llevan una pájara que no ni lo saben, ¿sabes? Entonces dije, es que lo del muro es porque no van bien. Es que el glucógeno es lo que determina la aparición de la fatiga, el rendimiento, todo. Total. Me resulta muy interesante lo que dices tú y me gustaría que sí que hables de algún caso más de sensaciones en el que eso, pues a lo mejor una chica está acostumbrada a un tipo de sensación a la hora de entrenar, por ejemplo en ayunas. Vamos a poner el ejemplo de que alguien se levanta y va al gimnasio a las 7:30 de la mañana y dice, oye, pues mira, me levanto y tiro. Y que después de una consulta contigo o de tu consejo empieza a meter un desayuno, no sé si es una tostada, no sé si es un café, lo que sea, y de repente dice tú, pero si me encuentro como Dios. Entonces, ¿cómo es esa...? O sea, ¿qué suele pasar cuando tú pautas un desayuno o una comida previa a un entrenamiento y cambian esas sensaciones? Pues que en general, claro, cambian muchas cosas. Una es esto, las sensaciones a nivel de rendimiento, no solo por quitar el ayuno, también pasa... claro, yo quito el ayuno porque los que atiendo son amenorreas, entonces ayuno no. Pero también pasa si tú vas a entrenar por la tarde y estás haciendo bien las comidas, ¿no? Entonces es tanto por ponerle suficiente gasolina al coche como porque el cuerpo empieza a salir de ese estado de alarma y lo primero que se nota es esto, la energía durante el día y no solo entrenando, es que claro. También me dicen, uy, es que me concentro mucho mejor en el trabajo, es que tengo ganas de hacer cosas, es que no estoy enfadada todo el día.
Entonces son muchas cosas, tanto a nivel de rendimiento como de físico, cognitivo y estado de ánimo, lo primero que se nota cuando empiezas a comer bien y cuando empiezas a comer carbohidratos. Total. Especialmente. Se nota un montón cuando hacemos bici. Yo siempre lo voy pensando en bici y digo, voy a consumir hidratos a full porque sé cuando llegue a casa tengo que ser persona, tengo que ser capaz de hacer planes. Sí. Y lo noto exageradamente. Si digo la última hora, hasta yo que estoy tan convencido, muchas veces, como estoy intentando bajar de peso, digo, venga, la última hora pues ya llego con lo que tengo, ¿no? Digo, no me voy a meter más. Y luego me tengo que forzar a decir, no, es que cuando llegues te toca hacer los regalos de casa, salir a tomar algo, tal. Entonces es como, y si no lo hago, llego reventado. O sea, la diferencia es drástica. Es la de Dios. Oye, y a nivel de entrenamiento de fuerza, vamos a hablar aquí de entrenamiento de fuerza, ¿tú recomiendas a las chicas que hagan entrenamiento de fuerza y por qué es importante hacerlo? Sí, 100%. 100%, porque, bueno, creo que no hace falta más evidencia hoy en día, aunque siempre más es bienvenida. Para que esté súper demostrado todos los beneficios que tiene a nivel de salud el entrenamiento de fuerza. Y, por ejemplo, en mujeres, por poner un ejemplo, la salud ósea, que es algo que tenemos que cuidar mucho, es que es fundamental. Si tú quieres llegar a tener más años, ¿no? Y ser un adulto mayor, un anciano que esté bien, es que tienes que entrenar fuerza. O sea, y aquí me voy a poner súper extremista, pero si tienes en un lado hacer entrenamiento de cardio toda tu vida, una mujer que pueda hacer entrenamiento de cardio toda su vida, vamos a poner correr 3 veces a la semana o bici 3 veces a la semana, o hacer fuerza 3 veces a la semana, si hubiese que elegir una de las dos... Estamos con los extremos. Por eso lo he avisado. ¿Nos quedaríamos en términos muy genéricos con fuerza previo a cardio por los beneficios o no se sabe? Yo creo que sí. Yo ¿Que creo sí, fuerza? Que sí. Toma. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos años se ha insistido muchísimo, ¿no? Y está muy bien porque antes no se le da importancia a la fuerza. Para la gente cuidarse era salir a andar o a correr un rato y ahora es fuerza, 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 fuerza. Pero nos olvidamos de lo otro, ¿eh? Está claro. Hay personas que están súper fuertes en el gimnasio, pero que luego suben unas escaleras y no, o sea, hay que también trabajar el cardio. Sí. Súper importante, chicas, porque en el gimnasio se sigue viendo mucho más chico haciendo fuerza que chicas, Sí, ¿no? pero bueno, yo creo que esto, la verdad es que hemos avanzado bastante. Sí, joder, ¿eh? muchísimo. Sí. Es un mito esto de que las chicas, o sea, ¿tú estás incómoda en el gimnasio? Yo no. Pero se da bastante, ¿no? O sea, es que yo no entiendo del todo cómo ni por qué, porque evidentemente no soy chica, pero supongo que será un tema de observación o qué, pero he oído de muchas chicas, de hecho se ve porque en Madrid ya hay varios gimnasios de solo chicas y por lo visto están a tope. Entonces debe ser que algo hacemos los hombres que incomoda a que las chicas entrenen en el mismo sitio. Ostras, pues no lo sé. No lo sabía, no sé, a mí nunca me ha pasado ni me he encontrado a nadie que me haya dicho no voy al gimnasio porque me da cosa. Igual es un tema de intimidación, que también los chicos que a veces, por ejemplo, no han entrenado nunca, también les da cosa meterse al gimnasio. Eso, que siempre cuando haces algo nuevo justo te puede dar un poquito de cosa, ¿no? Y si vas que no sabes cómo usar una máquina como tal... Yo creo que es un poco síndrome de impostor, ¿no? Yo creo, o sea, si tú piensas en tu primer día de gimnasio, el primer día que fuiste a tocar unas poleas, como que te fijas un poco en la gente, a ver qué hace, voy a intentar que no hacerlo mal y no molestar al machaca que está por ahí. Yo creo que también debe de pasar un poco eso, ¿no? A mí sí que me gusta que cada vez veo más presencia de chicas de manera solitaria, es decir, que ya van con su rutina, van con sus historias, se forman. Mi novia mismo también, tiene su plan, lo hace sola, arrastra amigas a hacerlo y me parece la de Dios que la gente... De todas maneras, a los oyentes, chicas, si hay algo que no estamos viendo, en plan, mandárnoslo porque me interesa mucho saber, en plan, si podemos hacer algo porque más chicas vayan al gimnasio. Claro, no sé, igual también la comparativa, ¿no? Que dices, jolín, voy a ir, ya la gente levantando ahí... Yo levanto poco peso, chicas, y no tengo ningún problema, aunque voy mejorando ahora. No sé quién lo dijo, pero hay que dejar el ego en la puerta, ¿no? Tú dices, oye, voy ahí, si voy con las de 2 kilos y otro va con las de 30, no pasa nada. No hay que compararse. Igual que con la alimentación, que siempre digo que no hay que compararse con lo que comen otros, que esto las chicas lo hacen muchísimo también. Sí. Pero si mis amigas comen menos... No lo sabes. No lo sabes. Hoy tus amigas y tú eres tú. Sí, igual ella hoy ha comido ensalada pero porque... No, te enseña la ensalada, ¿no? En redes, ¿no? Te enseña ahí plato súper bonito y igual es que mentira. Y que no lo ves. Yo también soy súper tajante en eso porque es como...
joder, mira hasta qué fuerte está y es que no come nada. Bueno, no come nada cuando a lo mejor en la oficina que tú estás con ella se come una ensaladita, pero es que igual luego llega a casa por la mañana y se devora la despensa Claro. y tú no lo estás viendo. O mismo en redes, ¿no? O igual sí que solo come la ensaladita y está mal de salud y no lo sabes. También, Claro. también, Esto por ejemplo, también pero pasa como que mucho. se juzga tanto por la carcasa que luego realmente es súper difícil entender todo lo que hay detrás, ya sea o a nivel nutrición, o a nivel deporte, o a nivel salud, o lo que no vemos que pasa adentro, ¿no? Que tú la ves Eso ahí es. a un chico o una chica súper mono, súper mona, y le dices, oye, que a lo mejor está hecho mierda. Que me parece curioso. ¿Tú crees que, y no sé si, hombre, tú eres bastante joven, entonces muy joven, Bueno, vosotros más. sí, pero ¿tú crees que ha habido un incremento en problemas de alimentación, en TCAs y cosas de este estilo por las redes? Yo creo que sí. 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 También creo que se ven más, pero sí, yo creo que sí. Y no solo trastornos de la conducta alimentaria como tal de diagnóstico, pero mala relación con la comida. Es que es raro que no haya hoy en día. Qué fuerte. Sí. Joder. ¿Y esto tú crees que a nivel por comparativas y por exposición? ¿O hay...? Yo creo que tiene mucho que ver lo que hablábamos antes de la información que se manda, ¿no? Entonces, pues se empiezan a coger miedos y a coger cosas y que, pues, físicamente estamos muy expuestos, ves un montón de cuerpos Sí, sí. y quiero ahora el otro, ahora Ya. está de moda esto, ahora lo otro. Las modas. Y sí, y es un problema. Oye, y para pasar ya al último bloque, que yo creo que es un tema que sabemos que no hace falta meternos en profundidad porque estos son temas, digamos, delicados, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría hablar un poco sobre el tema de la fertilidad, ¿no? Entonces, lo primero, yo me informé bastante antes de venir con otras chicas amigas mías, ¿no? Y eran como, oye, ¿qué os apetecería saber, no? Y un tema mega recurrente era como congelación de óvulos, congelación de óvulos, congelación de óvulos. Entonces, sabiendo que esto es un tema que dará para mucho, ¿qué es la congelación de óvulos? ¿Cuándo hay que hacerla? ¿Si hay algún tipo de recomendación? ¿Y tú qué opinas? Bueno, la congelación de óvulos simplemente bueno, no soy especialista en esto, sí, por eso. cometo error de términos o de cosas, pero básicamente se hace una estimulación a la mujer para conseguir más óvulos, porque de forma natural normalmente es uno el que se expulsa en cada ciclo. Entonces, esos óvulos se recogen y se guardan, se congelan en el momento en que esa mujer quiera, bueno, o si es donante, otra mujer quiera utilizarlos para ser madre, pues que disponga de esos óvulos que son de cuando era más joven, ¿no? Entonces, ¿cuándo? A ver, si lo recomiendo o no, pues por supuesto. Si una mujer sabe que va a querer ser madre, que todavía no, y ya está en una edad que no sabe ni cuándo, ni qué, y está en torno a los 20, antes de los 30, de hecho es cuando mejor, ¿no? Es cuando más fértil es una mujer, pues es una muy buena idea también, porque hoy en día, claro, cada vez tenemos los hijos más tarde, por lo que sea, porque no es fácil, porque no queremos, por lo que sea, pero los hijos cada vez se tienen más tarde y cada vez se tienen menos hijos. Y entonces, cuanto más tarde tengas los hijos, más problemas puede haber, más dificultades, etc. Entonces, yo creo que siempre puede ser una buena idea en estos casos. O incluso si dudas, si dices, yo ahora no quiero ser madre, pero yo qué sé, ¿no? Pues bueno, por si acaso, siempre los tienes ahí, ¿no? Pero, ¿por qué no que lo haga todo el mundo? O sea, te quiero decir, si al final tú puedes congelar tus óvulos a los 25 años y, oye, te salvas de la posibilidad de que te pase cualquier cosa, tengas un accidente que no te permita tener hijos, lo que sea, y dices, oye, yo tengo mis óvulos congelados. Bueno, sí, yo creo que si nos pusiéramos así con todo, Ya. pero Ya, por si ¿no? acaso... Pero bueno, no, es como al muy final importante esto. Porque... Bueno, pero al final es una intervención y te haces un tratamiento hormonal que no tiene ningún tipo de peligro y tal, pero someter a todas las mujeres así en masa... No parece lógico. Podría ser, no sé. Hoy por hoy no creo que se haga. ¿Es caro el proceso? No lo sé, pero en general todos los temas de fertilidad son bastante caros. Ya. No lo sé en particular, no tengo ni Pero idea. me gusta mucho la recomendación de si lo tienes claro, no sabes cuándo, pero es una cosa que te podría cuadrar. Lo animamos, me parece brutal. Porque ya para ir cerrando, a nivel mitos de fertilidad, o sea, hay verdaderos mitos, ¿no? No lo sé, pero que tú veas o que tú consumas y decir, oye, esto no es así. Bueno, uno muy grande es que si no,
se queda embarazada la mujer es por culpa de la mujer. Y realmente las causas de fertilidad son pues, igual. Es que vamos a hacer un podcast de fertilidad del hombre. Hombre, por supuesto. Porque esto sí que no se habla. Pues os recomiendo a gente. Pues sí. Brutal. ¿Vale? Sí. Ese es un mito. Otro mito, por ejemplo, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que hay que tener relaciones en torno al día 14. Bueno, una mujer que esté ovulando el día 10 no se va a quedar embarazada si tiene relaciones cuando ya ha ovulado, ¿no? O si tiene relaciones mucho más tarde. O sea, estas aplicaciones en que te predicen, hay algunas que están bien, pero otras se basan en ciclos de 28 días, ovulas el 14. Si les haces caso, hay mujeres que no se van a quedar embarazadas. Simplemente por el hecho de no conocer su ciclo, ¿no? ¿Qué más? Mitos. No, igual no hay tantos, yo no lo sé. Bueno, pero a mí lo que sí que o sea, es una vez más, cada persona es un mundo, siempre lo dice, o sea, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero aquí más aún es, oye, es que no hay regla de tres, ¿no? Si haces esto, esto pasa. Si haces aquello, no, esto pero es qué así. fuerte, Uy, no. que solo por no conocer cuándo estás ovulando, puede ser que por asumir lo estándar no te estés quedando embarazada. Bueno, en el y que es fondo- que aunque tú lo hagas todo bien, tengas relaciones cuando... que no es tan fácil. Es que, claro, como de pequeñitas, de adolescentes, es cuidado, no te puedes quedar embarazada, parece que te van a mirar y ya está. Y no, realmente las posibilidades de que se produzca un embarazo, aun teniendo relaciones en el momento fértil y tal, son bajas. No, No sabía yo esto. Sí, sí. O sea, con dos personas sanas, que tengan todo bien y tal, y lo hagan en el día, digamos, correcto, o sea, aún así, no es, o sea, no Sí. es inmediato. De hecho, se establece que si tú lo estás haciendo de forma consciente y bien, hasta 6 meses que te cueste es normal. Ostras, tú, me parece brutal. Qué fuerte. Oye, pues esto creo que relaja, supongo, a mucha gente. No sé cuántos oyentes tendremos que estarán teniendo o que hayan sufrido problemas de que has embarazado, pero yo no, o sea, cero conocimiento de que 6 meses era una pata. Es como encontrar trabajo. Ahora me estáis haciendo dudar, juraría que sí, que son 6. Da igual, 6 que un 3. año cuando hay Es otras básicamente cuestiones. normalizar que no es algo sencillo que digas, venga, pues en marzo me viene bien, voy a hacer perfecto. Hay casos que sí, hay casos que dicen, me voy a quedar embarazada y ¡pumba! Pero no son todos, no son todos ni mucho menos, Me ¿no? gusta mucho. Bueno, pues Chris, igual es el momento que tú le digas a Marta lo que no le hemos contado. Ya, sobrado. Bueno, nosotros hacemos siempre, al final del episodio, pedimos al invitado, y en tu caso va a ser complicado, pero que nos ponga un reto, ¿vale? Este reto, ya, insisto, si es que te pilla muy de sorpresa y además tú te especializas en mujeres, no sé cómo lo podemos hacer, pero algo que se te ocurra de lo que hemos hablado o que no, como si es ir a la calle la hora y probar no sé qué pincho, pero que eso también va a pasar, pero sí, que nos propongas un reto a nosotros y a nuestros oyentes. La idea de esto, te explico, de nosotros, Alex y yo, cada X episodios hemos hecho una, pero queremos ir haciendo tertulias él y yo solo, donde comentamos lo que hemos hablado con la gente que ha venido y lo que hemos aprendido y, entre otras cosas, qué ha pasado cuando hemos hecho el reto que nos han propuesto, ¿no? Entonces, ¿el tuyo? Pero ¿cómo los hacéis? ¿Lo O sea, grabáis en un vídeo? Sí, o sea, puede ser cualquier tipo de reto, pues desde el tema del ayuno, que por ejemplo no lo hemos grabado, pero sí que queremos contar cómo ha sido, pero puede ser un reto de, oye, léete este libro a ver si te ha cambiado la vida. No lo sé, me lo estoy inventando. No, es que te digo ejemplos muy genéricos porque no quiero decir uno y que me lo copies. Entonces, Vale. puede ser cualquier tipo de ejemplo, ¿vale? O sea, cualquier tipo de reto y luego comentaremos. Lo ideal es intentar grabarlo, pero hay algunos retos que son más fáciles de grabar y otros que menos. Pero sí o sí lo probaremos y lo intentaremos contar, sea lo que nos pongas. Vale, pues que consigáis respuesta. Voy a poner de 20 chicas que os respondan a si tienen miedo o no a comer carbohidratos. Brutal. Venga, va. Y te lo comentaremos, evidentemente. Una pequeña 20 encuesta. chicas, le subimos la apuesta. 20 no, más. Sí, podemos hacer más, evidentemente. Bueno, Venga. mentira, el mínimo 20, a ver cuántas conseguimos. Claro, justo. Venga, eso es. Vale, Eso es. perfecto. La pregunta y vemos es- el resultado. Y de hecho, Tú vamos cuando haces esa encuesta en tus seguidores, fliparás, ¿no? Sí. de hecho, La respuesta es sí. vamos a hacer una cosa, que es que se puede poner encuesta tanto en Spotify como en Instagram. Pues la ponemos los dos. Además de tú y yo Ah, buscarnos... no, pero yo me refería con una camarita. A ir preguntando por me la calle. gusta. Hombre, Ah, me eso es encanta. demasiado fácil. Vale, vale. No, Claro. no. Hay que especificar, No, que, casi no. que casi hacemos la trampa. No, con una cámara de ¿me responderías esta pregunta sinceramente tal? Vale, brutal. Pues nada. ¿Tienes o has tenido miedo a consumir alimentos ricos en carbohidratos?
Venga. Perfecto. Brutal. Buah, brutal. Pues lo hacemos. Nos cuadra perfecto. Ok. Oye, Por Marta. eso os he dicho 20. No. Es que si no. Pues oye, de verdad, ha sido una verdadera lección de un máster. Yo la verdad que me parece brutal. 1.000.000 de gracias por recibirnos en Logroño. Sí, total. Y esperamos que a todas las chicas les guste este episodio. A todos los chicos que ganen conciencia de la importancia de lo complejo, ¿no? Y de todo lo que involucra alrededor de un cuerpo de una mujer. Y nada, de verdad, ha sido un placer. Pues muchas gracias a vosotros. Vamos por la calle Laurel. Eso es, por darme voz y ahora a disfrutar de la Laurel. Y por claro cierto, que sí. ¿dónde te puede encontrar la gente? Sobre todo en Instagram. Mi cuenta es Ciencia y Nutrición, todo junto. ¿Cómo pillaste ese usuario? Eso tenía que estar cogido. Pues no. ¿No estaba? Ciencia y nutrición. Joder, si yo soy como Cristóbal 1, ¿sabes? Pues no, tampoco. Yo empecé en verano 2018, creo. Es raro que estuviese libre, ¿eh? Bueno, igual tiene mente emprendedora. Bueno, Ciencia y Nutrición en Instagram, página web. Sí, martacastroviejo.com. Perfecto. Fácil. Fantástico. Pues nada, dejaremos todos los links, chicos. 1.000.000 de gracias. Chao. Gracias. Chao.